Bueno, ¿quién quiere comenzar con los impactos? Ferdi ya algo No, me... yo tengo por ahí alguna cosita para decir también. Dale, dale, La otra era entonces más empieza. personal. Estaba contando la muerte de un jesuita aquí, un filipino. Murió intempestivamente, 66 años, y murió a 2 horas de aquí de Roma, en la Toscana, en Grosseto. Y bueno, pues murió el viernes por la noche y ya el sábado no pudieron hacer muchas cosas. Y de administración para poder tener los permisos para traerlo a Roma y solo hasta el lunes. Y entonces desde el lunes hasta hoy que lo enterramos, pues me encargaron y estuve bastante ocupado porque tuvimos que hacer unas ceremonias aquí, atender a tu colonia filipina, misas que celebraron y la colonia es muy grande y él trabajaba mucho con esa colonia. Lo querían enorme, pero enorme lo querían. Era muy buena gente, calladito, tranquilo, pero muy buen trabajador, muy buen compañero. Eh, y ¿Puedo preguntar feo sí, pregunte feo, a lo macho. a lo macho? Eh, no hay repatriación, ¿verdad? Si se mueren allá, los entierran allá. La orden de la compañía es se entierra donde se muere. Ujú. Mm. A no Y se enti- ser, en algunos sitios, por ejemplo aquí en Italia, si la familia corre con todos los gastos para transportarlos, se le concede. Pero el resto se entierra. Acuérdense ustedes, Manuel Briceño murió en Madrid y está enterrado en Madrid. Eh, el padre, ¿cómo se llama? Gonechea, el del sismógrafo, el que trabajaba con Emilio Ramírez, que murió en Bolivia, allá se enterró. Emilio Arango Ujú. murió en Nueva York, allá está enterrado. Y así sucesivamente. Hay varios. Ya en Colombia, con la cuestión de las cenizas, de la Ujú. incineración, ya transportar las cenizas es otra cosa, porque eso es transportar una cajita que no tiene problema, no hay que pedir mucho permiso ni nada, creo, Sí, sencillo. Entonces ya es fácil transportarlos después de la incineración a la ciudad o a Bogotá o a donde sea. que quieran, Pero sí. aquí en Europa eso, aquí por lo menos en Italia, la cremación es muy escasa hasta donde yo veo. No me digas. Siempre es inhumación. Más aún, incluso hoy celebramos la ceremonia fúnebre de despedida, pero el cuerpo no se pudo enterrar todavía, lo dejan hasta posiblemente hasta el sábado, mientras obtienen los permisos de la municipalidad de Roma, diríamos, para enterrarlo en nuestro mausoleo de la compañía en el campo de verano. Es un cementerio grandísimo, grandísimo, y ahí tenemos un mausoleo muy bonito, entre otras cosas. Bueno, son todos esos trámites administrativos que requieren mucho tiempo. Qué barbaridad. Pero Bueno, ¿y la tu otra cosa que, impacto? dime, Tu impacto. La otra cosa que sí, ibas a a hablar. ver, son uno como medio relacionado con esto. Es que ustedes saben, a mí me encanta el deporte y vi la noticia de que ayer Egan Bernal ganó la etapa de la Vuelta a España, en medio de todos los conflictos que están teniendo en España, porque no han podido terminar todas las etapas en el sitio de llegada, porque la gente en masa sale con banderas palestinas a protestar en favor de los palestinos. Sí. Y entonces se ubican 3 o 4 kilómetros antes de la meta y entonces tienen que hacer las llegadas improvisadas en un sitio cualquiera. Y ayer, pues, bueno, con un esfuerzo inmenso, Egan Bernal ganó la etapa. Entonces son dos cosas. Una, es admirable un hombre que estuvo a 2 milímetros de la muerte después del Ujú, accidente que tuvo hace en el 22, ujú. 23, y se estrelló, pues terrible, se partió de todo, pues que quedó como una 14 cabeza, huesos, 14 ¿ah? huesos, 14 huesos Con columna rotos. incluida y con brazos y piernas y de todo. Y, y mírenlo, luchando, ¿no? Entonces, el impacto que me da por ese lado es el esfuerzo de un hombre que ama lo que hace, Ujú. que es muy discreto, porque tampoco se da muchas inciensos a sí mismo, pero que
con esfuerzo lo siguen admitiendo en el equipo de Ineos en Europa y está haciendo una competencia magnífica, magnífica en España. Entonces es admirable el poder de recuperación, por una parte, y me impacta pues el esfuerzo, ¿no? De luchar por sus ideales, por su deporte, pues, por unas cosas buenas y sanas, ¿no? Pero al mismo tiempo el impacto de cómo la política y la guerra influye hasta en eso, ¿no? Ujú. Influyendo en una actividad que es sana, que es más allá de cualquier orden político, que es participación comunitaria, etcétera. Bueno, serían muchas las reflexiones, pero mi impacto un poco es eso, ¿no? Cómo un hombre se recupera y cómo un hombre es capaz de volver a posicionarse bien, quizás no tan bien como si no hubiera tenido el accidente, pero es admirable el puesto en la general, que es muy bueno, y este esfuerzo por ganar etapas. Pues bueno, era un poco eso. Y lo segundo, el impacto, pues, que es como de emoción más bien. Estuve viendo en el tiempo y viendo un poquito los videos que ponen de el desplazamiento del primer tren del metro de Bogotá desde Cartagena hasta Bogotá, Ujú. un recorrido que sería en unas 28 horas máximo. Lo hicieron en 5 días. Creo que hoy por la tarde llegaron a Bogotá como 8 camiones, no sé son cuántos, porque cada camión lleva un vagón. Y bueno, me impactó, sobre todo porque se va viendo que es realidad una cosa que soñábamos desde que éramos pequeños. Y bueno, Ujú. ya pues no sé si me va a tocar montar el metro o no, pero por lo menos la alegría de ver que llegan esos camiones y sobre todo me impacta ver la gente que sale feliz a mirar, pues no los trenes porque vienen totalmente cubiertos en cada camión, pero es una alegría enorme y sacar fotos y selfies y cosas de esas con una cosa que podría ser intrascendente, pero que tiene una repercusión grande, me parece a mí, a nivel no solo de Bogotá, sino de Colombia. He dicho, caballeros. Qué bien, oiga, qué bien. Eh, Qué te bien. puedo, te puedo glosar un poquito. Grosa, grosa y goza. Goza un Eh, poquito. es muy personal, ¿no? Pero yo creo que participa más o menos de un espíritu como el que tú estás enunciando. A mí me toca ir tanto a la revisión médica como por mis drogas, que fui esta mañana, madrugué 5 de la mañana por mis drogas, y entonces me toca atravesar la avenida Caracas. Ya no puedo atravesarla como antes, que uno andaba por donde quería, ¿sí? Ahora solo puedo entrar al sitio de Cafán, que tengo que ir ahí a la 16, o por la 48 o por la 45. Entonces, claro, como uno está acostumbrado a que las cosas se hacen automáticamente, es divertido la cantidad de vueltas que ahora tengo que dar para poder llegar por mi droga, porque siempre se me olvida que me tengo que bajar en este paradero, en el otro no, etcétera, etcétera. Divertidísimo, divertidísimo. Esa sería mi primera glosa. Y la segunda glosa, esos pilares que van colocando, ya han ido colocando, creo que hasta la tercera estación ya está completo. Y todo lo demás es como saltadito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan la carrera 45 donde quedaba el Teatro Palermo? Calle. Ahí. La calle 45. Sí, hay mi Unos, billar. claro, donde ustedes jugaban, por eso la mencionan, ¿no? Donde ustedes iban a jugar billar con Álvaro. Sí. Ahí, por ejemplo, se acumula todo, Darío. Wow. Porque entonces la chichonera es terriblemente harta y aburrida, ¿sí? Y la obra obviamente estorba, es normal que esa obra estorbe, pero esos pilares son imponentes, ¿no? Haga de cuenta las pirámides de Egipto, ¿no? Unos pilares, una cosa tan emocionante, a mí eso me parece tan rico, pero lo glosé, Fernando, porque no todo el mundo lo ve así. Mi hermana Alejandra, por ejemplo, yo había comentado, uy, qué pilares más lindos. A los 4 días me llamó,
cosa tan inmunda esa vaina que a usted le parece lindo. Entonces, como que cada uno va cogiendo a su manera. Qué bien. Hay dos datos muy interesantes. Como ustedes saben, Bogotá era una laguna y el nivel freático de Bogotá no es muy bajo, no es muy alto. Por ejemplo, uno puede taladrar una Pelton y en más o menos 80, 90 metros saca agua del fondo. Wow, Entonces, fíjense que haberlo hecho por encima era mucho más acertado que hacerlo por debajo, claro, porque se claro, podían presentar situaciones que nadie puede saber. ¿Quién diablos, después de los 4 metros de profundidad, uno no sabe nada? Entonces, claro. imagínense, ¿cómo se llamará eso? Cavar 60 metros o cosas así. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dada la situación de nuestra idiosincrasia, miércoles, meterse uno a un socavón para, di tú, 10 de la noche, 11 de la noche, eh, con esta manera de ser, aquí que matan por puro deporte, ¿sí o no? Ujú. Pues era miedosísimo, pero súper miedoso. Y sin embargo, todavía políticamente joden, ¿no? Que debe ser por encima, que debe ser por debajo, que debe ser por... Y cada uno da sus razones, que entre otras cosas nadie las conoce porque nadie sabe de eso. Los Ujú. únicos que pueden saber son los peritos, los chinos que lo están haciendo, ellos sí saben. Entonces, es una cosa muy divertida, Fernando. Ha sido todo un recreo para una cosa que no nos va a tocar, una cosa que va a ser para otras personas, pero bueno, rico o no, Qué bien, Hay qué que bien. disfrutarlo anticipadamente como si ya estuviera. claro. Muy bien. Reinaldo, Eh, échale tú que te tienes que ir. No sé, pero sigo en blanco. No tengo nada así específico. ¿Cuál es su enfermedad, Reinaldo? No, no gripe, no más. Me dio un gripolonómetro kilometral que Ujú. me dejó 3 días encamado. Y entonces estoy Entonces, apenas y saliendo pues Pero de estás muy apagado, muy, muy apagado. agripado. agripado, sí, apagado, agripado. ¿Qué falta de volumen? No, 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 te no, oye bien. no, de Estás muy bien. actitud. No, no, simplemente eso. Estaba un poquitico Agripón. y además recién despertado. Además, sí, sí, porque es a las 2 de la tarde. Gracias, No, Reinaldo. Reinaldo, cosa por seria. ayudarnos. Bueno, yo sí tengo una cantidad de cosas increíbles, pero voy a ser breve. Sigo, esta mañana estaba aquí atrás en Berlín. Llegué de Berlín ahorita por la tarde a Alicante y, relacionándolo con lo que decían ustedes, se queda uno aterrado de esta infraestructura de trenes y de transportes en bus, en elevado, en, en subterráneo de 2, 3, 4 pisos abajo, subes. Todo funciona con un tiquetico que ni siquiera lo ves porque lo compras por una aplicación y nadie te lo pide. Y entonces te montas en el tren y todo el mundo asume que usted compró el tiquete. Pero nadie se lo pide. De repente piden y si te agarran sin tiquete te meten una multa de 80 euros. Pero si no, eh, pero claro, todo el mundo lo compra, se supone. Impresionado con el desarrollo de esa ciudad, cómo ha crecido. Y como les decía la vez pasada, impresionado con el pasado de esa lucha donde terminó la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, esa ciudad dividida, el muro, tanto sufrimiento, tanto muerto, tanta cosa, pero todo con la gloria, digamos, de lo que ya se está superando y se está curando, la paz. Y los 2 últimos días nos habían dicho que subiéramos a la cúpula del Reichstag, perdón, el Bundestag. El Bundestag es el parlamento, el edificio del parlamento de Alemania, que si uno pide la boleta, y es gratis, ¿ah? No, nada, nada, nada es cobrado. Si uno pide la boleta,
hay una cúpula de vidrio que han hecho desde hace, cuando se unificó Alemania, que tú das la vuelta por la cúpula y en la medida que vas dando la vuelta vas subiendo hasta arriba y es de vidrio completamente todo. Y en la medida que vas caminando te dan una guía y la guía se activa mientras caminas. Entonces pasas una línea y dice, a su derecha usted ve el edificio de no sé cuántos, fue construido no sé cuántos y tal, pero siga caminando y en los próximos pasos va a ver esto y va a ver esto. Dice, deténgase aquí y le mostramos el edificio de no sé qué otra cosa y la embajada de no sé qué otra y sigue y dando la vuelta en espiral subiendo, pero accionado por el caminar de uno. Es como un GPS que dice usted está llegando a la esquina, cruce a la derecha, pero se lo van diciendo. Impactante tecnológicamente, y uno dice, wow, estoy aquí en la cima de la tecnología, todo esto. Y bueno, hasta ayer, hasta ayer el paseo había sido muy impactante con todo esto que les había dicho. Pero ayer la hija de la amiga de Pili con la que estábamos viajando, que esa hija estudia ahí en la universidad hace un año y medio, se llama María Paula Gamboa, no es ni siquiera familiar, pero somos muy amigos, Bartolina, y está terminando su maestría en Alemania de psicología. Y nos dijo, mire, hay un lugar que aquí nadie dice nada, las guías turísticas nunca dicen nada, pero yo estuve viéndolo una vez y me causó un impacto tremendo. Y nos invitó a ir al lugar y dijimos, ah, bueno, ya hemos estado casi una semana, vamos al lugar. Y lo vi el lugar y me impactó. Y les voy a decir por qué. Eh, hice una pequeña presentación de unas foticos ayer y se las voy a mostrar. Se llama el Memorial Soviético de eh, Treptower, perdón, un parque en Berlín, y hay inscripciones de esto y hice la traducción, inteligencia artificial me ayudó. Se las voy a mostrar porque me impactó y les voy a decir por qué. Este memorial fue inaugurado en 1949 por la Unión Soviética para conmemorar los más de 7.000 soldados del Ejército Rojo caídos en la batalla de Berlín en 1945. Ustedes saben muy bien que la batalla de Berlín fue cuando es decir, cayó Berlín, los soviéticos vinieron, los, los de Hitler no pudieron llegar a Rusia, pero los soviéticos sí se vinieron aquí y dieron la batalla y cayó Berlín y después, poco después, se suicidó Hitler, etcétera, etcétera. Este lugar fue diseñado como cementerio y monumento. Combina elementos arquitectónicos, escultóricos, simbólicos que exaltan el sacrificio heroico del soldado soviético. El recorrido monumental conduce hasta la gran estatua central de un soldado con unos niños, con un niño en brazos, símbolo de liberación y protección. Durante la Guerra Fría, que todos sabemos, fue cuando se dividió Alemania, la República Democrática Alemana, que era parte de la Unión Soviética, y la República Federal, que era parte de Occidente, fue lugar de memoria oficial de esa República Democrática y aún hoy sigue siendo un espacio de recuerdo donde se unen la solemnidad del homenaje a las víctimas y el testimonio histórico de la narrativa soviética sobre la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que me impactó. Es un lugar espectacular, gigante, bonito, muy bonito, pero no está en ninguna guía turística. Y entonces empiezo uno a ver, uno entra, no sé si ven la flecha en mi presentación, entra Sí, por aquí abajo, hay un arco. Y después entra uno a este gran espacio, pero esto es gigante. Aquí hay una llama que les voy a mostrar. Hay un par de estatuas aquí con inscripciones y después sigue acá donde llega a un soldado que está arriba. Y arriba, debajo del soldado, hay como una capillita memorial.
En mi opinión, esto es ustedes saben que yo no me recordaba muy bien que la caída de Berlín se hizo por los soviéticos. Quienes llegaron a Berlín fueron los soviéticos, la Unión Soviética. Los americanos no llegaron, ni los franceses, ni los polacos, ni los ingleses. Fueron los soviéticos y realmente fue la liberación de Berlín que fue uno de los puntos centrales del fin de la Segunda Guerra Mundial. El arco de entrada, y aquí les hice una preparación, aquí está con Pili, la amiga de Pili, la Adriana Bayona, y María Paula Gamboa, la hija de Adriana, eh, entrando aquí a este memorial. Un arco de entrada espectacular a ese lugar. Y después me puse en el trabajo de sacarle foto a lo que decía, y allá arriba decía, eterna gloria a los héroes que cayeron por la libertad e independencia de la patria socialista. ¿No es cierto? Después entras y hay un monumento ahí en el centro, se lo mostré ahí dentro, gloria y honor a los héroes que dieron su vida. La patria no olvidará a sus héroes. Hasta ahí, todo muy bien. Hay unas columnotas grandes. Durante 2 décadas, el Ejército Rojo protegió al pueblo soviético. En junio de 1941, la Alemania nazi atacó traicioneramente y el Ejército Rojo defendió la patria. Y después sigue la otra columnata, dice, una gran misión liberadora ha recogido en vuestro destino. Esta es una frase de Lenin. Que os inspiren los héroes rusos del pasado, que os guíe la victoriosa bandera de Lenin. Y dije, wow, y era cada cosa. Decía, no puede ser, mire este mausoleo aquí, ¿no es cierto? Y esta otra al otro lado, ¿no es cierto? Con la hoz y el martillo acá arriba, es decir, el imperio soviético que tomó a Berlín y que realmente fue uno de los factores determinantes. Miren esto ya lo mostré, pero esto es gigantesco, los árboles alineados a la perfección, de una solemnidad y de una grandeza que uno caminamos hasta allá y decíamos que impresionante esto. Miren los árboles, me toqué, esto es una fila de árboles, todos perfectamente alineados pensé en Daniel con sus árboles y dije, qué machera, esto es un espectáculo, no solamente de memoria, sino de honra a sus soldados. Y llega a la escultura monumental, ¿se acuerdan que les mostré al final del parque? Escultura monumental de un soldado soviético sosteniendo una espada, cargando en brazos a un niño. A sus pies se representa una esvástica nazi rota, símbolo de la rota del fascismo. Fue diseñada por el escultor bla, 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 inaugurada en 1949. 12 metros tiene, se levanta sobre un túmulo funerario que sirve también como mausoleo. Entonces me subí corriendo esas escaleras y a ver qué había adentro. Pero antes busqué el significado. El soldado representa al ejército rojo como liberador de Alemania y de Europa del nazismo. El niño simboliza la protección de los inocentes y el futuro. Según la tradición soviética, estaría inspirado en un hecho real cuando un soldado rescató a una niña alemana durante la batalla de Berlín. La espada, el signo de la victoria militar, pero también de justicia. Y la esvástica rota, perdón, la derrota del Tercer Reich. Y allá arriba, debajo del soldado, estaba esta como capilla, como un monumento. El ejército soviético, con su lucha abnegada, salvó la civilización de Europa de las hordas fascistas. En esto reside el gran mérito del pueblo soviético. Y, de nuevo, lo que les mostré ahora, todo esto acá abajo, desde acá, y termina acá. ¿Qué me llevó esto a pensar? Que la historia la escriben los vencedores. Había estado casi 8 días oyendo la versión de la historia del muro de Berlín, cómo derrotamos, cómo los soviéticos tenían los tanques allá, el que se quería escapar, pero toda la historia mostrada desde Occidente.
Y de repente el último día, como que sin querer, queriendo, se me presenta a mí el otro lado y le pregunto a la inteligencia artificial, bueno, ¿quién es real? ¿Cómo fueron los factores del fin de la Segunda Guerra Mundial? Y Daniel sabe mucho más, ustedes saben mucho más que yo no fui un especialista de saber qué pasó, pero los dos hechos fundamentales fueron la toma de Berlín por los soviéticos y nadie más que por los soviéticos, y después, cuando se tiró la bomba atómica a los americanos, la invasión, la claudicación de Japón, ¿no es cierto? Después de la bomba, pero también a través de los soviéticos. Entonces, si usted me ponía a pensar, esto durante la Guerra Fría del 49 al 89, o del 45 al 89, 44 años, nosotros pensamos que los malos eran todos los soviéticos, pero si uno se pone del lado de allá, dicen, nosotros salvamos a Europa. Aquí los gringos entraron por Normandía y está bien, y después botaron la bomba atómica y todo, pero a nivel de ejércitos, los salvadores fueron los soviéticos, que después se disolvió la Unión Soviética y todo eso y la caída del muro. Pero, y ahí dije, wow, que lo primera vez que siento en carne propia, primero, todo lo que era la semana de la Berlín desde el punto de vista occidental, ¿no es cierto? Y el oriental cómo estaba atrasado, y sí, el fracaso del comunismo, todo esto, pero por otro lado, decir, la Segunda Guerra Mundial, si no es por los soviéticos, no se gana. Esa es mi reflexión, el impacto de esta semana, que yo no lo había pensado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y no estoy diciendo que sea bien o que sea mal, pero es ver la historia desde el otro lado. ¿Opiniones? Alguna vez quizá hiciste algún comentario de las cosas relativas y lo relativo de la vida, Sí. porque este es otro ejemplo más, ¿no? Mm, que lo relativo no es lo despreciable, sino lo relativo a mi modo de ver nos invita a mirar los dos lados de la moneda, porque todo tiene dos laditos. Y si uno se pega solo de un lado, pues es solamente por aquellos que usan las moneditas que con cara gano yo y con sello pierde usted, porque las dos caras son iguales y te Ah, engañan y bueno, pero eso no puede, no puede suceder en la historia, ¿no? Porque claro. todo es así, ¿no? Es relativo y creo que es necesario tener esa mirada más amplia y sobre todo tener la capacidad, ¿cómo digo?, a ver, de la sana duda, ¿no es Ujú, cierto? De la sana duda, porque nos tendemos a centrarnos en absolutismos desde nuestro punto de vista, de nuestra visión occidental, o de ser ujú, blanco, o de ser negro, o de ser de aquí, o de ser de allá, etcétera, ¿no? Eh, y para no ir tan lejos, ¿no? Y volver sobre mi tema, ¿cuándo pensamos que los chinos podrían hacer el metro de Bogotá? Hoy, porque los chinos eran esos, los mafiositos, los que engañan, los que nos ujú, sacan ventaja, el mundo allá misterioso, etcétera. Pero pues son unos genios y son unos ordenados, pues, etcétera. Bueno, pero lo central de mi reacción es eso, ¿no? La, la, la necesidad de ver la realidad desde distintos ángulos, ¿no? ujú, Eh, y lo otro es, como tú decías, fue inesperado, no esperabas ir allí, pero, pero yo creo que es eso, ¿no? Es el desafío de que quizás en cuanto posible, muchas cosas, adelantarnos a lo inesperado ujú. y hacer, dijéramos, el espacio a la curiosidad, a la pregunta, a la duda sana, insisto, porque pues, está la duda Sí, metódica y todas las cosas, pero bueno, eso me impacta, ¿no? Eso me impacta mucho, porque se constata una vez más la necesidad, que no es fácil, lo veo en mí mismo, ¿no? De ser abiertos a otras realidades.
Y quiero exacto. cerrar con el comentario que de pronto, eh, bueno, podría ser nunca había pensado, pero lo traigo así rápidamente a colación. El impacto de este fin de semana pasado de todo el jubileo aquí en Roma, de las comunidades LGTB, más plus, más todo eso. ¿Qué tal? Impresionante, impresionante. Tuvieron una sesión aquí en nuestra casa, en el aula de la congregación, tuvieron un momento de oración y tal en la iglesia nuestra del Jesús, pero abarrotada, abarrotada, abarrotada. 400 personas hicieron el peregrinaje desde el Castel Sant'Angelo por la vida que es de la conciliación, en el camino que se hace el peregrinaje del jubileo para entrar a la Puerta Santa del Vaticano. 400 personas desfilando en eso. Qué belleza. Entonces, no es que el LGTB pues, son los malos del mundo, los raros, los, qué sé yo, o los y las, y les, y luz, y bueno, pónganle todos los artículos que ya uno no sabe cuáles son. Pero es eso, ¿no? Es la diversidad de las cosas que es necesario mirarlas, analizarlas y aceptarlas. Qué bien, Ferdi. Me encanta ese comentario y además que me traes otra cosa que me impactó muchísimo durante la semana aquí en Alemania, la visita a los castillos de Charlottenburg y al castillo de Sanssouci de Federico II, yo diría si hay una figura en Alemania al que se venera hoy como el grande, Federico II el Grande, y todo lo que hizo y todas las cosas. Y cuando estábamos con la guía, y honestamente yo no tenía ni idea. Y resulta que Federico II era un homosexual. Y Federico II tuvo que pelear con su papá, que era el gran militar y que le cogió a su pareja y lo decapitó delante de él. ¿Te puedes imaginar? Y este tipo siguió, gobernó después, hizo las cosas más maravillosas. Si hay algún líder de la historia de Alemania, de Prusia, del imperio y de todo esto, Federico II. Y cuando descubro, a través de todo esto, porque le hice la pregunta, no, su pareja, y vivió con su pareja y salió del closet, pero marcó la historia de Alemania. Eh, lo uno mucho a lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, de repente son cosas inesperadas que uno no las prevé y ¡boom! Te dan estos golpes maravillosos. Decía, qué tipo tan extraordinario, tan polifacético, amante de la música, del arte, pero al mismo tiempo un gran visionario sobre lo que era el imperio prusiano y el imperio alemán eh, que marcó este país completamente. Eh, Eso lo añado a lo que dijiste, que me encantó saber que había eso, pero no sabía el impacto tan grande que causó lo de la comunidad LGBTIQ en Roma. Gracias, Ferdi. Creo que ahora sí puedo Dale. contribuir en algo. Primero, gracias a Darío, porque yo esa parte de Alemania no creo que la voy a ver. Nos has permitido verla desde tu punto de vista y es maravillosa lo de Berlín. Lo que sí me hace inmediatamente es pensar lo contradictorio y lo absurdo y lo nefasto han sido las guerras a lo largo de toda la historia de la humanidad, la que conocemos. Y lo contradictorio, porque que de eso, esa batalla de Berlín con todos sus muertos, nazca un monumento de la envergadura que el que acaban de mostrarnos, realmente parece ser contradictorio, que expresiones artísticas, arquitectónicas o lo que fuere para conmemorar ese momento histórico pareciera contradecir precisamente lo que ellos están representando, que es la destrucción humana, porque no hay guerra que se ha hecho con la paz, eso sí es evidente. Entonces, en ese sentido, me permite hacer la reflexión esa. No hay guerra que se justifique todas las muertes que han causado. Ni hay guerra que haya resuelto nada.
realmente, sino para el vencedor. Entonces, en ese sentido, pareciera como tu presentación es una vuelta, una llamada a decir, por ahí no es el camino de la solución, ni de los partidos políticos internos, ni de los ejércitos entre país y país, ni a nivel internacional. Sencillamente la guerra no es la solución para los problemas del mundo y menos del mundo hoy en día, porque el mundo, si no reconocemos que el mundo ya no es el mundo que nos acabas de mostrar, es un planeta mundo en donde realmente estamos tomando una conciencia global impresionante de que estamos viviendo en un solo país, el mundo, la Tierra. Nuestro país es la Tierra. No son los continentes, no son los países dibujados sobre los continentes geográficamente, no es el mundo. Esta es nuestra hábitat real, el único que tenemos. Si lo destruimos a base de, llenándolo de polución, a base de destruir los sistemas ecológicos, a base de envenenamiento en los ríos, la destrucción de los canales, de las cuencas de los ríos para sacar disque el oro y la destrucción de la Amazonía, etcétera, 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 es realmente un llamado internacional a nosotros, a nuestro pequeño grupo, para reforzar esta idea continua y constantemente. Estamos en un solo planeta que es realmente nuestro país donde estamos viviendo todos y que tenemos que, de alguna manera, aprender a todas estas diferencias que acabas de anotar, Darío, también, pero que se ven plenamente en la historia de quien la escribe, que tiene que haber otro curso en la historia humana. Tenemos que evolucionar colectivamente a poder decir, tenemos que encontrar una forma de negociación que no sea la guerra. La guerra nunca ha traído victorias. Para el que gana, tal vez sí, pero son relativas, porque la destrucción que dejaron las dos bandos destruyéndose tiene que ser reconstruida. Ahora, que la humanidad puede de esa tragedia, de esa destrucción, resultar con ese monumento que nos acabas de demostrar, también es una muestra de la resiliencia que tiene, resistencia, creatividad que tiene la humanidad, que a pesar de todos esos horrores, puede construir cosas magníficas saliendo de una guerra de esa envergadura. Entonces me parece a mí que aun a nivel nuestro, pequeño, en nuestro grupo, es una lección de que hemos ido poco a poco aceptando entre nosotros momentos. Las diferencias son la riqueza de nuestra humanidad. No es el motivo de pelear, no es el motivo de destrucción, sino de ver cómo convivimos en paz, pero para crear un nuevo mundo. Entonces, Eh, en ese sentido sí me ha impactado mucho esta semana, es porque he vivido de cerca el hecho de que por alguna razón hemos tenido que tomar en cuenta de que ha habido muchos amigos y personas enfermas de algunas cosas, y todos piden oración, oración de sanación. Y fíjate qué cosa tan interesante la contraposición con lo que venimos haciendo, diciendo o escuchando. Nos hemos propuesto en el grupo que tenemos de oración de todos los días, precisamente a poner esos amigos que están padeciendo alguna enfermedad en la cadena de sanación. Y realmente hemos visto en algunos de ellos por lo menos una mitigación del estado de enfermedad en que estaban, sencillamente por eso, porque nos hemos todos propuesto en la misma onda mental, espiritual y energética a enviar a esa persona este impulso de sanación. Entonces muy habíamos bien. dicho que a César le íbamos a hacer una oración de sanación y este momento aprovecho porque estoy hablándolo y me viene a cuento. ¿Me permiten? Dale. Y este es como si él, César, lo estuviera diciendo. Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de ti es mi remedio. La proximidad a ti es mi esperanza, y el amor por ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación,
y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero. Tú verdaderamente eres el Todogeneroso, el Omnisciente, el Sapientísimo. Entonces va con todo el amor y el cariño para que por lo menos en su tremenda enfermedad tenga una consolación de que lo estamos recordando. Gracias, Reinaldo. Muchas Gracias. gracias. Bienvenido, Humberto. No se le oye. No, está mudo. Ahí Muchas gracias. llegó un poquito tarde, pero Justo. ya hemos conversado un poquito sobre los distintos impactos de cada uno. Los podrás ver en la grabación, eh, pero adelante si quisieras comentar algún impacto que hayas tenido esta semana, algún hecho que, a ver, cada uno tuvo un tema diferente y si quieres apoyar, decir alguna cosa que te haya pasado esta semana, que te haya impactado. Sí, sí, una cosa simpática, y es que ustedes me han oído decir y contarles que me encantan los toros, las corridas de toros, y que yo fui, no sé, 30, 40 años con un guaco a toros, Ujú, y nos encanta. El origen de que a uno le gusten mucho los toros es de pronto esa ascendencia campesina que tiene uno, entonces tiene más cercanía con los animales. Y bueno, habían tramitado una ley para prohibirlo y prohibir las corralejas y prohibir las ujú, peleas de gallos, etcétera, etcétera. Y esta semana se confirmó que esa ley estaba bien dictada y quedaba en firme. Entonces, ujú, el espectáculo de las corridas de toros en Colombia, por lo menos, se acabaron. ujú, Eh, y bueno, yo creo que uno tiene que tener la cabeza despierta, abierta. Me dieron mucha satisfacción porque, además de lo cruel que era la forma de banderillar y de picar y de matarlos, eh, había unas cosas estéticas, por un lado, inclusive la belleza del toro. eh, Eso tiene también cosas míticas. ujú, También los toros han servido mucho en la medicina, han servido mucho en el arte, en la pintura. Ahí está Picasso que tiene unos bellísimos toros. O sea, fue una actividad que influenció en muchos aspectos de la vida de la gente. Y fue chévere, pero también yo hice la reflexión de que, pues sí, de pronto esa forma de picar y de banderillar y de matar los toros es muy violenta y muy a pesar tengo que aceptar que se haya acabado, pero sigo queriendo los toros. Qué bien, hombre, qué bien. Qué lindo testimonio, oiga. Sí, no, Sí. es eh, viviendo aquí en España, hay gente, yo les conté el otro día, un amigo que me invitó a Valencia, la esposa invitó a Pilar y yo fui a la casa y el día dice, le tengo una sorpresa. Y la sorpresa es que me invitó a una corrida de toros en Valencia. Y, y, pues yo fui mucho a toros, pero así como tú lo dices, y fui a mucho porque a mi papá le encantaba y no se perdía una feria de Cali y cuando yo lo iba a visitar pues había que ir y yo más que por estar con mi papá fui aprendiendo y llegué a un punto de... Es un espectáculo y tiene su belleza, tiene su encanto, tiene su tradición y es una tradición aquí. Entonces, pero también aquí también se está acabando, Sí, Humberto. También aquí sí, en sí. Barcelona está prohibido ya y hay movimiento grande, así como lo hay lo otro, ¿no? Pero bonito, bonito el ejemplo. Entonces, el último tema, el último punto de ese tema, eh, aunque a algunos de ustedes no les guste mi mamá de gallo, es una mamá de gallo. Eh,
me llamó alguien de los antitaurinos a tomarme el pelo y a decirme que lo sentía mucho por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, mire, maestro, a mí me alegra que esa actividad que ustedes emprendieron hace tanto tiempo y terminó con esta ley y acabó con esa costumbre de los toros, ya no les va a quitar a ustedes más tiempo. Ahora sí Ujú, van a tener tiempo para protestar por todos los muertos que tenemos en Colombia todos los días por culpa ujú. de la violencia. Claro, 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 Que es clarísimo. curiosísimo, pero por ejemplo, en los noticieros y la televisión oficial, ¿usted no se imagina lo que, lo que pelean por el genocidio de Gaza? Con lo cual estoy de acuerdo, pero aquí matan, aquí queman soldaditos, matan soldaditos, los retienen, los secuestran, matan gente, todavía hay, creo que es en el Catatumbo, todavía hay mucha gente desplazada, 40.000, 30.000 personas, y aquí no pasa nada. Mm, Nadie, ¿verdad? a nadie le duele tanto como supuestamente le duele el tema de Gaza, que mucha Sí, gente no sabe ni dónde queda. sí. Qué bien. Qué buena reflexión, Humberto. Muy Mm, interesante. mm. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? Ah, una última cosita que ahora que hablaban, yo les estaba comentando del impacto que me dejó un monumento soviético en Berlín a las víctimas de los soldados soviéticos que conquistaron a Berlín al final de Segunda Guerra Mundial. Íbamos con la hija de una compañera de Pilar, creo que tú las conoces, Humberto, Adriana Bayona, eh, hija de Rafael. Esta chica, María Paula, está haciendo una maestría en Alemania y tiene 25, 26 años, y parte de su interés, al mostrarme eso, me decía, es para que tú veas, Darío, que el socialismo no era tan malo, el socialismo de los comunistas no era tan malo. Hicieron cosas maravillosas y, y lo triste que me decía ella, una persona muy crítica de la situación real actual, es que estamos volviendo a esos movimientos nacionalistas en todas partes del mundo. Hitler fue hace 80 años, pero hoy hay Hitlers en Estados Unidos. Ese Trump es Colombia. un fascista. Hay Hitleres en Inglaterra, en Alemania, en Francia. La ultraderecha dice exactamente lo mismo que decía Hitler y está ganando terreno y está ganando políticamente terreno. Y en Estados Unidos, y no se hable de Argentina, no se hable de... ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Como que la historia se repite. Y ya no es ya no son los soviéticos los malos, porque ya desaparecieron. Ya Rusia, pues sí es el malo, no hay que poner a Rusia de allá. Pero si de este lado, como decía hoy Silvio Zuluaga en el blog, si en Estados Unidos llueve, en el resto, perdón, si en el resto del mundo llueve, en Estados Unidos no escampa, porque lo que está haciendo Trump, les recomiendo el artículo de hoy del blog, es el plan 2025 en clarito. Eso es más nacionalismo que el mismo Hitler, porque está excluido todo lo que no sea su Make America Great Again. Eso es lo triste, que la historia se está repitiendo y vamos hacia allá. Y yo le decía, tienes toda la razón. Sí, señor. Mañana hay una nota, una conferencia de Gustavo Bayón para un tema
de un restaurante que tiene montado, que se llama Paz, no sé qué diablos, no sé qué diablos. Entonces, Mañana se presenta. ¿no es mañana la reunión de ustedes, de los... Sí, mañana se presenta Gustavo Gallón con los ex Bueno, jesuitas. si le puedes recomendar que implante en ese restaurante la dieta del jefe de él, de tamales, no, sino Lechón. de lechona, allí le va a ir muy bien también. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Es una Petro mamadera es el grande. jefe de Gustavo. Sí, Y Gustavo me imagino que es uno de los promotores de ese restaurante que se llama Paz y Vino y no sé qué sí, diablos. paz, pan y no sé qué. Entonces hay que decirle que incluya en esa dieta la lechona, Ah, que, que promociona el jefe. pero tú conoces a Gustavo Gallón, ¿o no? Yo, Sí. demasiado, por eso no voy. Está bien. Bueno, me Claro, despido. cuando él fundó una cosa que se llama Comisión Colombiana de Juristas, yo fui cofundador, él me invitó Ajá. y trabajamos en temas de derechos humanos, él sobre todo. Yo estuve en el Consejo de Administración muchos años. ¿Y qué pasó? No entremos en detalles. Me voy. Eh, sí, Gracias, Reinaldo. Gracias. extra esto, con mucho gusto les cuento. Perfecto. Pero es que Listo. Gustavo era compañero de Carlos Pizarro en la Ujú. universidad. Y Esto, eso es, seguramente, eso se está grabando. Y no, no, pero mejor no. eso no hay manera de que no sea cierto. Ah, ok. Ellos creo que participaron en una primera huelga de, de la Javeriana y Giraldo los votó y esos cuentos. Nosotros estábamos también por otro lado. Y, y coincidencialmente, cuando llegó la hija de Pizarro a Colombia, yo salí de la comisión colombiana y esta señora Pizarro entró a ser parte de la comisión. Ujú. Ok. Muy bien. Ok, ¿algún otro comentario más de los impactos de esta semana, Ferdi, Daniel? ¿Nos Daniel vamos? Rousseau, pero no sé si comentó impactos. Daniel, te escuchamos, Daniel. No te oímos. Hola. Ahí, Ahora sí, sí, te oímos. No, ¿qué decías, Fernando, Daniel? Que me parecía que Daniel había glosado algunas cosas, pero no había comentado sus impactos. Me pareció. Daniel, Bueno, habló del metro, sí, obviamente, pero sí. a manera de glosa. ¿Tú terminaste tu intervención sobre los impactos, Daniel? sí. Ah, bueno, pues sí. Bueno, ¿Listo? yo les puedo mostrar cómo va el metro, pero no me parece que pueda interesar mucho, no sé, ¿Cuál metro? ¿El de acá? El de el de Bogotá, Bogotá. sí. ¿El de qué? Es Perdón. que para mí es muy emocionante, Humberto, pero entiendo que es una emoción como muy personal, ¿no? Sí, No, sí, a para los mí que me estamos parece muy, fuera es emocionante. Eso fue lo que yo comenté. no, a mí sí me parece muy campechano. Llevan los noticieros todos los días sacando un pedazo. Ya viene el tren del metro en Chiriguaná, ya viene en no sé dónde. Eso es muy campechano, ¿no? No, Pero ni siquiera. fíjate, Humberto, que es lo que estamos hablando. Cada persona tiene un ángulo de visión Claro, Ujú. y yo creo que es respetable ese ángulo de visión. Y decirle en la cara que es campechano, pues es o fuerte, campechano. ¿no? No, campechano, no, no, yo, Es muy fuerte. Yo me emociono mucho
Obviamente no para sacar todos los días, pero a mí el tema del metro me emociona muchísimo. Pero fíjate que es lo que estamos diciendo, es la visión de cada persona, ¿no? Ujú. Y esa visión personal, como tan maravillosamente bien expuso hoy Darío, tiene unos aspectos hartos y tiene unos aspectos menos hartos, tiene aspectos emocionantes, tiene aspectos tristes. Esa es la realidad de este mundo. No estoy de acuerdo en esa posición tan cerrada que realmente no transmite el pensamiento exacto de Reinaldo. Reinaldo quería decir una cosa más amplia, contra las guerras, ¿no? Ujú. Sí, las guerras son destrucción. ¿Qué vamos a hacer? Las guerras no son las soluciones, pero a lo largo de la historia de la humanidad, hoy nos demostró clarísimo Humberto que las guerras dejan también cosas positivas porque la mente que creó esa guerra necesariamente no tenía por qué hacerlo tan cerradamente destructivo. Es tan difícil ponerse en la suela de la otra persona, ¿no? Y obviamente para uno sí es más cómodo estar siempre en la suela de uno, ¿no? Y defender lo que le gusta a uno y lo que me parece a mí. Por eso me parece que llamar campechano a lo otro no me pega. Es como si yo te dijera, tú sabes que a mí también me fascinan los toros, ¿no? No con esa fascinación tuya, ni más faltaba, pero entiendo por qué hay gente que le repugnan los toros. Es otra manera de sentir, es otra forma de vivir la vida. Y hay que aceptar las dos formas, la de la otra persona y la de uno también. Por lo menos esa es la enseñanza muy bella que me queda de la reunión de hoy con la exposición de Darío. Yo, Y yo, lo que yo- dices, Fernando, lo que dijo Fernando y lo que dijiste, Daniel, del metro, con, con todo lo emocionante que puede ser que finalmente una cosa que nosotros que estamos lejos, saber que está llegando por lo menos a una realidad, un plan que duró desde que yo me conozco, que había que poner un metro y ver el detalle con que Daniel nos narraba de ver las columnas y el tránsito y la cosa, como una realidad que se vuelve, que ya dejó de ser pura palabrería y que fue tu impacto tremendamente respetable, lo mismo que el impacto de Fernando cuando lo ha visto. Sí, yo también no lo clasifico, digo, cada uno tiene y me imagino que para el pueblo colombiano y para la gran mayoría de la gente, ver que en su ciudad finalmente llega una cosa que algunos pocos que hemos viajado fuera hemos visto en otras ciudades, pero el colombiano medio que no ha viajado no sabe, no tiene la menor idea de qué es eso o, o de lo que significa eso. Yo creo que ustedes se referían más que todo a eso, a lo que significa ya entrar como en la adultez de las ciudades grandes, teniendo un metro que ojalá funcione, ¿no? Sí, Humberto. no, es que yo no sé si dije mal, pero yo sí no estoy de acuerdo con el tema de que las cosas existen. Por supuesto que existen, pero uno no puede aceptar que existan, porque es que esa no es una solución para nada positivo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que haya guerras para nada. Por supuesto que existen, como existen enfermedades, pero yo no quiero que existan. Eh, Ujú, y en el tema de los toros, pues yo hice mi reflexión y efectivamente todas esas cosas bonitas que dije de ellos se ven opacadas con el tema de la pinchada del toro. ujú. Y entonces yo sí ya digo, como los antitaurinos, no, eso no estoy de acuerdo con que al toro lo masacren de esa forma. No, yo sí creo, el resumen es que sí hay cosas que uno no puede transigir aunque exista. Ujú. Perfecto. Fernando, ¿tú ibas a decir algo más? No. ¿Listos? Bueno, nos vamos entonces. ¿Sí? Me Sí. encanta verlos.
Felicidades. Semana que viene nos volvemos a encontrar. Gracias por adelantarla ahorita, que nos hace un bien enorme a Ferdi y a mí. Chao. Chao, pues. Bueno, Felicidades. felicidades.